Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Hoy vamos a estar hablando del tema terremotos, tsunamis, tormentas y la Biblia. Y es que últimamente han ocurrido muchos de estos fenómenos naturales y hay diferentes interpretaciones, apreciaciones y aplicaciones que se han hecho de la misma. Vamos a leer lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo capítulo 24, del versículo 6 en adelante. Dice así. Si usted tiene su Biblia, le pido por favor que me vaya siguiendo con mucho cuidado. Dice así la Escritura: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Palabras del propio Jesús. Dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que está sucediendo acontezca. Todo esto ya fue registrado por la misma palabra de Dios hace más de 2000 años. Entonces, muchas veces no podemos orar, o casi nunca pues, en contra de la voluntad de Dios, como que oremos así. Y yo diga, hermanos, unámonos para hacer una cadena de oración y que ya no hayan terremotos, ya no hayan guerras, ya no hayan pestes, no haya hambrunas, etcétera, etcétera, porque la misma Escritura dice que todo esto es necesario que acontezca. Entonces no podemos orar en contra de la voluntad de Dios. Si nos dolemos, nos entristecemos, lógicamente, con nuestros países vecinos que han sufrido toda esta serie de situaciones, familias enteras, comunidades, pero es que esto es también una muestra del poder de Dios, de la soberanía de Dios y de la fragilidad humana. Así es, definitivamente. Sigo leyendo. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, lo que está pasando ahora, máxime en el Medio Oriente, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así lo afirma el Señor Jesucristo. Pestes, hambrunas, terremotos, pero dice que esto será principio de dolores. O sea que no es el fin. Todo esto tiene que pasar, hermanos y hermanas, amigos y amigas, familiar que me está escuchando, compañero. Así es, porque cuando Dios creó la tierra, los cielos y puso al hombre allá en el huerto del Edén, todo aquello era un paraíso. Había un equilibrio de naturaleza, de clima, de agua, de viento, de mar. Todo esto estaba en bonanza. Lo que pasa es que cuando el hombre desobedeció a Dios y entró entonces el pecado como consecuencia, Dios maldijo a la tierra. Espinos y cardos te producirá. De ahí para acá entonces, hermanos, la tierra ha venido teniendo un comportamiento bastante diferente al original de Dios. Así es, definitivamente. Y es por eso que muchas veces también hay tsunamis, los volcanes hacen erupción y todo esto nos consterna, nos preocupa, nos aflige y son momentos de noticias de última hora. ¿Por qué? Porque vemos la fuerza de la naturaleza, pero más es a Dios permitiendo que su misma creación reaccione de esta manera. Muchas veces tiene que ver con la contaminación ambiental, con el mal uso que el ser humano le ha dado a la tierra. Y como ya leímos entonces, o dijimos que Dios maldijo la tierra, entonces esto paulatinamente la tierra se ha venido como liberando esa fuerza, esa energía que tiene, porque la misma tierra es un planeta vivo y está en constante movimiento.
Vamos a leer entonces lo que nos dice también las Escrituras allá en la carta a los Romanos capítulo 12. Síganme por favor con todo detalle. Un poquito más para adelante entonces de Mateo. Esa carta fue dictada por el apóstol Pablo y la escribió Tercio. Romanos capítulo 8 dice de la siguiente manera. Alabado sea el Señor por su palabra que permanece para siempre. Dice así, 8, del versículo 19 en adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí cuando este pasaje, o cuando el apóstol Pablo está diciendo esas palabras, está apuntando al milenio, cuando ya venga Cristo a reinar con su iglesia y va a ser un reinado dorado, de oro, glorioso y maravilloso. Cristo mismo reinando acá en la tierra. Tengo un mensaje que se titula así, el milenio. Usted lo puede buscar con mucho gusto. Sigue diciendo el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí se refiere lógicamente a nuestro Padre Celestial. Porque también la creación misma será libertada. Oiga muy bien, hermanos, oigamos muy bien. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahorita la tierra está contaminada, está corrupta. Dice que será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí una vez más viene confirmando lo que acabo de decirle, que es a lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del milenio. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Cómo está la tierra? Está gimiendo. Oiga, qué tremendo. Aún está con dolores de parto hasta este momento que usted me está escuchando. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, alabado sea su nombre, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo mortal. Aquí se refiere entonces ya cuando vayamos a tener nosotros un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. Tanto la misma creación, la misma tierra, entonces emite todos estos acontecimientos y uno mismo también quiere tener ese cuerpo inmortal, porque como ya lo he explicado en otros mensajes, usted y yo ahorita tenemos vida eterna, pero no tenemos inmortalidad, no tenemos ese cuerpo incorruptible hasta el momento. Entonces la misma tierra genera y hace todos estos acontecimientos de terremoto, de tsunamis, de catástrofes, de tormentas. ¿Por qué? Porque está contaminada, está corrupta la tierra por causa de tanta mala administración del mismo hombre. Entonces la tierra reacciona de esta manera. O es como cuando usted y yo estamos resfriados, ¿verdad? Que tosemos, ¿verdad? Que estornudamos, es el mismo cuerpo que expulsa todos aquellos virus. Así es la misma tierra cuando genera todas estas catástrofes. Se está liberando, está expulsando toda aquella tensión que tiene de fuerza para liberarse ella misma, como que si estuviera hablándonos a nosotros para tener un equilibrio ecológico. Ahora bien, Dios también permite que esto suceda para que nosotros, como personas, como humanos, nos volvamos a Dios. ¿O es que acaso no hemos visto cuando sucede un incendio y las personas que están dentro de ese local empiezan a acudir a Dios y decirle: Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia, sácame de aquí vivo? ¿Verdad que sí? Y muchas de esas personas quizás son hasta ateas, que defienden a capa y espada que no existe en Dios, pero en un momento apremiante de esta naturaleza, ¿qué es lo que primero que hacen si no es clamar a la soberanía de Dios? Porque somos personas
frágiles y nos sentimos impotentes ante una situación de esta magnitud. O como cuando hay un terremoto, hay un tsunami, hay una tormenta. Nosotros todos nos abrazamos y ahí hasta el que no cree en Dios, ahí puede ser el peor criminal, el violador, la persona más mentirosa y más mala que puede hablar, humanamente hablando, y ella misma se vuelve a Dios para que Dios lo escuche y cese aquel momento de premura. ¿Cierto, no? Claro que sí, hermanos. Entonces, esto es el mismo Dios más bien hablándonos a nosotros a través de su misma creación para que uno pueda ver el poder de Dios y que Él entonces tenga misericordia a nosotros. Pero todas estas situaciones van a seguir pasando. Y yo le digo, sí, oremos, amén, hermanos, para que Dios fortalezca a las personas que han quedado damnificados, a los países vecinos. Y le pedimos a Dios para que en Costa Rica pues no suceda eso. Pero hermanos, uno no puede orar en contra de la voluntad de Dios porque esto va a seguir pasando. Poco a poco se va a ir pasando esto, más y más. Nadie puede prever un terremoto, una tormenta. Los meteorólogos pueden decir que tal vez mañana o pasado mañana el clima va a estar de una manera u otra. Y está bien por toda la tecnología y los avances que hay. Pero estas situaciones suceden de un pronto a otro y nadie está preparado al 100% para salir librado de la muerte de una de estas catástrofes que suceden de la naturaleza. Pero como dice la Escritura, hermanos, allá en la carta a los Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie se quiere morir, mucho menos por una situación de esta magnitud, porque quedan madres sin hijos, o hijos sin sus padres, en fin, sin familiares. Todo aquello de momento soledad, todo aquello es tristeza, todo aquello es dolor, es luto, lógicamente, porque uno tiene sentimientos y se duele. Pero hermano, lo importante es que ya sea por una situación de esta que moramos o de una forma natural, que usted y yo estemos preparados con el Señor. ¿Por qué acudir a la misericordia de Dios, a este atributo incomunicable que Dios tiene para con nosotros? Si lo podemos hacer ahora de una vez y ya estar preparados y vivir rectamente, justamente delante de la presencia de Dios. No esperemos a una situación de esta magnitud para clamar a Dios y con una urgencia para que nos escuche. Definitivamente nosotros todos los seres humanos somos muy mal agradecidos y buscamos únicamente de Dios cuando estamos en una situación de esta naturaleza. Dios es bueno, fiel y verdadero, y también Él nos escucha, porque si no fuera porque Él escucha en ese momento las oraciones, el terremoto seguiría y seguiría y seguiría, y ya no sería de 7 puntos o de 8 puntos, sino que hasta más. Ya la tierra se rajaría, se partiría y tragaría a los que están vivos ahí, como ha pasado en más de una oportunidad. Pero estos terremotos, estos tsunamis, estas tormentas van a seguir pasando. Si de hecho usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, ahí nos habla que va a haber más de un terremoto y que aún las personas que estén vivas para esa época ni siquiera se van a arrepentir, sino que, oiga bien, van a maldecir a Dios de la gloria, porque Él fue el que permitió y mandó ese terremoto. Y más de uno que usted ve en la televisión pidiendo a Dios misericordia. Hay otros que tal vez no los estamos escuchando o que no han sido grabados, que más bien no piden a Dios misericordia, sino que lo están maldiciendo porque saben que Él tiene el poder para hacerlo y tiene el poder para acabarlo eso. Sí, hermanos, así es. Así es. Este mensaje no es un mensaje, como por así decirlo, negativo, un mensaje de fatalismo, sino es, hermanos, que Dios nos está hablando a todos para que nos pongamos en cuenta con Él. Dice la Escritura ya en el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas visibles dan testimonio del Dios invisible y las cosas creadas dan testimonio del Dios creador, que es el Dios tuyo y el Dios mío. Padre, te pido por mis hermanos de diferentes naciones, los que están ahorita pasando esa necesidad, que se han quedado sin nada.
Te pido por todos nosotros que estamos ahorita de alguna manera u otra bien. Te pido, Señor, por cada persona, por cada ser humano. Te pido por aquellos que no te tienen en su corazón como Señor y Salvador. Y a los que tal vez sí te tenemos, pero andamos con una forma como a medias, con un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Esto no puede ser así. Tú nos hablas de muchas maneras, Señor. Y esto es para que nosotros nos volvamos a ti y vivamos piadosamente, justamente, correctamente delante de tu presencia. Señor, que cuando venga tú por tu iglesia o cuando venga alguna de estas catástrofes, no nos encuentren desapercibidos espiritualmente, sino que nos encuentre apercibidos, alertas, como un atalaya tuyo, Señor. Te pido por los diferentes hermanos, familias y los diferentes lugares donde entonces están ocurriendo todas esas situaciones, para que nosotros sigamos confiando en que todo lo que pasa es porque tú lo permites con un propósito para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Si aún no te has suscrito al canal, sabe que puedes hacerlo. Es totalmente gratuito. Si el mensaje ha sido de bendición para tu vida, le puedes dar un like. Es como decir un amén, un me gusta. Así YouTube lo va a estar recomendando a otras personas. Y si quieres hacer algún comentario del tema que estamos compartiendo, lo puedes hacer con toda libertad. Si gustas solicitar algún mensaje de cualquier tema de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, bien puedes. Y estemos, hermanos, siempre orando los unos por los otros, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Maranata. Bendiciones de Dios para todos y buen día.